Bienvenido cada uno de ustedes a este en vivo. You welcome the broadcasting. Vamos a ver hoy Cristo en el Génesis. Cristo en el Génesis. Para esto, pues tenemos la Biblia abierta y vamos a ver que Cristo aparece en Génesis 1:3. Donde dice en nombre Padre, Hijo, Espíritu Santo, dice, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Bendito sea el nombre del Señor, porque Cristo es el verbo creador. Él es el logos, como es en griego. Él es el logos. Él es la palabra. Él es el pensamiento de Dios. Lo encontramos también en Juan, en el libro de Evangelio de Juan, capítulo 1. Ahí va a encontrar usted a Cristo como el verbo y también lo encontramos en Génesis. Juan 1:1-5. Y tenemos más citas también, pero por el momento lo vamos a dejar allí en esos dos versos. Mientras se agregan más hermanos, vamos a continuar. Cristo es el postrer Adán. ¿Dónde está eso? Porque acuérdese que en Génesis registra el primer Adán. Nosotros no venimos del mono, no somos primates. Quiero decir, pues no venimos que la tatarabuela de la tatarabuela allá ancestral fue una chimpancé, fue una mona. Esa fue una teoría. Teoría es algo que como pudo ser, no pudo ser. Como hablar de hipótesis, es algo que no hasta la fecha no encuentran ese eslabón perdido. Así que no hay ninguna seguridad en esas hipótesis, en esas teorías. Entonces, vamos a ver qué dice Romanos 5. Romanos, yo le puedo dar esto en 5 minutos, solo dar las citas nomás, pero hay que leer la palabra, hay que leerla para reverencia a la palabra del Señor. Romanos 5. Romanos 5 nos habla de Adán y Cristo. Adán, el primer hombre creado por Dios, a quien Dios sopló hálito divino para darle vida. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es la figura del que había de venir. Adán fue una figura de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es más que teología. Esto rompe todos los esquemas y los pensamientos humanos. Es tan grandiosa este tesoro de la verdad de la Escritura, porque es algo que el hombre no puede explicarlo, porque su origen no estuvo aquí. Estuvo allá en el cielo. El haber creado al hombre, el haber creado esta tierra de la nada. El Señor no fue a hacer un préstamo bancario. El Señor no le fue a pedir plata a nadie. Bendito sea el nombre del Señor para crearnos, para crear este mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice él en Isaías que nuestras obras son como un trapo de inmundicia ante él. Y no es que la palabra quiera ofender a las personas, porque hoy en día hay personas que se sienten muy ofendidas por la palabra.
Pero aquel a quien el Señor le despierte los sentidos espirituales y que tenga la persona los sentidos espirituales bien abiertos a Dios y a las verdades divinas, esta palabra no le va a ofender en ningún momento. Bendito sea el nombre del Señor. Iba a decir otro verso, pero me voy a extender y nos vamos a detener ahí un momento. Así que mejor regreso al punto de partida, que dice que Adán, ¿cuál es? Está en presente, vea usted en presente, yo dije fue. Por eso es muy importante el énfasis en la palabra. Dice que Adán, el cual es figura de el que había de venir y que vino. Bendito sea el nombre del Señor. El primer Adán, hecho a la semejanza, el primer hombre, hecho a la semejanza de Dios, hecho a la imagen de Dios. El hombre fue la obra, la creación más hermosa que hizo el Señor. De todo lo que Dios creó, incluyendo a los ángeles. Y eso lo está diciendo la Escritura. Usted lo puede encontrar en Romanos 5. No necesita ir a una universidad usted. Ni ir a grandes sabios usted. Ni ir a un reclusorio de monjes. Para que usted pueda comprender. No voy a decir entender porque usted no ha perdido la memoria, usted sí entiende. Entonces vamos a decir comprender. Que no necesita usted tremendas universidades. No necesita ir a la Harvard, a la Oxford, a la Cambridge, a universidades de renombre internacionales. Ni sacar grandes cursos de teología. Para poder comprender esta tremenda verdad, para poder comprender las cosas celestiales que vienen del Señor, porque lo que viene de Dios, Él es el maestro divino, Él es el maestro de maestro, Él es el príncipe de los pastores, Él es el profeta de los profetas. Bendito sea el nombre del Señor. A veces acudimos a ciertos lugares y a ciertas personas para que nos expliquen ciertas cosas y a veces terminamos más confundidos de lo que estábamos al principio. Entonces, nada que mejor que abrir la Biblia y pedirle al Señor que nos dé de su revelación divina. Sí, esta es revelación escrita, claro que sí. La Biblia es una revelación escrita dada al hombre para que nosotros escojamos entre la vida eterna o la muerte eterna. Pero recordemos que este libro fue inspirado y revelado por el Espíritu Santo de Dios, por el Abba Kadosh. Entonces, no tiene origen de hombre. Entonces, ¿quién es el que puede darte la revelación a ti? ¿Quién es el que puede darte el comprendimiento espiritual? ¿Quién es el que puede darte dones a ti y frutos? ¿Quién es el que puede llevarte a ti a la vida eterna celestial? No es un hombre o una mujer de carne, porque el hombre y la mujer de carne se equivocan y se pueden equivocar a diario. Pueden decir las verdades celestiales y de la Biblia de una manera de la que Dios no quiere que esa verdad sea hablada. Entonces, ¿a quién nosotros necesitamos? Necesitamos al Ruach HaKodesh. Necesitamos al Santo Espíritu de Dios. Necesitamos del Señor para que Él nos enseñe. Por eso dice que nos dio de su santa unción. Sí, es bueno ir a los seminarios teológicos, porque nos sirven de herramienta. Pero los seminarios teológicos, universidades teológicas, jamás nunca van a dar unción. Jamás nunca te van a dar un comprendimiento espiritual. Jamás nunca van a poder abrir tus sentidos espirituales, porque eso lo hace el Abba Kadosh.
Eso lo hace el Ruja. ¿Y dónde encontramos eso? En Génesis. El libro de Génesis debería ser un libro muy importante para todos, porque es el libro de los comienzos donde te dice de dónde vienes. El libro que te dice que tú no vienes de un chimpancé, de un mono, que no fuiste creado de un Big Bang, de una teoría, de una hipótesis, sino que fuiste creado del Dios creador Elohim, y que el verbo sopló, el Ruach HaKodesh sopló sobre ti para darte vida, y no solo a ti, sino a tu descendencia pasada, a tus generaciones pasadas, que tú no conoces, que tú nunca los conociste, ni conociste sus sufrimientos por donde ellos pasaron, para que tú y yo estemos aquí. Nosotros no conocimos sus tremendos sufrimientos donde ellos pasaron, para que ahora nosotros gocemos de las grandes verdades divinas y celestiales. Por eso es necesario el libro de Génesis, aunque estos libros sean olvidados y dejados allá atrás como la nada. Pero es el libro de los comienzos, el libro de los principios, es el libro de los inicios, es el libro de los pactos, es ese libro que todo ser humano debería de leer y de estudiar, más que ver telenovelas en revista, más que ver telenovelas en televisión, más que ver programas de chistes en la televisión. Más que eso, el Génesis debería de ser enseñado aún en las escuelas. Pero esto, el hombre lo ha aborrecido. Han sacado la verdad de Dios de las escuelas y de las universidades. De ahí han sacado al Señor de las cortes. Y mira el mal cómo ha ido sobreviniendo a esta nación. Que donde quiera que usted entraba a esta gran nación de los Estados Unidos, usted iba a ver el decálogo de los 10 mandamientos en las cortes, donde se reunían a orar desde los que estaban en el gobierno hasta los que estaban en las casas y en las escuelas. Y han sacado la palabra de Dios, la ley de Dios Todopoderoso, la sacaron de las instituciones, la sacaron del gobierno, la sacaron de las escuelas, y han ido introduciendo filosofías huecas y sutiles, como llama allá el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, y ahora la Biblia la consideran. El libro que se llama la Biblia, este Gran Testamento, ahora la consideran que es una gran amenaza para el mundo. ¿Por qué una gran amenaza? Porque es el libro que te abre a ti los sentidos espirituales, que te desvela. ¿Y quién vino a desvelar todas las cosas? Ya los profetas de la antigüedad venían preparando la tremenda plataforma y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando un ministro ahora lleva un ministerio, no es que él se lo ha inventado, sino de que Cristo es el dueño de todos los ministerios. Por eso todo aquel que lleva un ministerio, por muy pequeño o grande que sea, debe de cuidar ese ministerio y honrarlo para el Señor, porque sea como sea, está hablando en el nombre de Dios. Y dice la palabra de Dios que Dios no puede ser burlado por nadie. No importa cuántas veces tú ores, puedes amanecer orando. Puedes pasar en vigilia todos los días. Hacer ayunos hasta que te mueras ayunando. Pero siempre hay que recordar algo, que el dueño de todos los ministerios y de esta palabra tiene un dueño. Pero ahora consideran la palabra de Dios que es un peligro y es una amenaza. Y a nuestros niños y a nuestros jóvenes les enseñan ahora en las instituciones, no en todas las naciones, pero más que todo Latinoamérica es la que está infestada. Es la que más infestada está Latinoamérica, donde han quitado la palabra de Dios, la oración al Señor. ¿Y qué es lo que han introducido? Filosofías útiles, filosofías que llevan a la perdición a los jóvenes. Y si el apóstol Pablo dijo
que por falsos que iban a ser introducidos en la casa del Señor, el camino del Señor iba a ser blasfemado. La gran apostasía, y eso lo estamos viendo y lo estamos viviendo, y donde usted encuentra gran parte de eso. Esa gran verdad en Génesis, porque Génesis 3:15 nos habla de las dos simientes, que está la simiente de Cristo y está la simiente de Satanás. Dos simientes que desde el tiempo antiguo vienen sobreponiéndose una a la otra. Se hace oposición una a la otra, porque la simiente de Cristo no puede estar de acuerdo jamás nunca con la simiente de Satanás. Y la simiente de Satanás se disfraza como hijo de Dios, como hijo de luz. Pero no tienen nada de Cristo. ¿Por qué? Porque son simiente de Satanás. Pero Cristo para eso vino, para rescatar a todo ser humano que quiera humillarse bajo la mano poderosa del Señor, porque desde Génesis 3:15 encontramos ahí dos simientes. Cristo tiene hijos, Satanás también tiene hijos, aunque algunos dicen que no, que dicen algunos que todos somos hijos de Dios, que toditos dicen somos hijos de Dios. Sí, Dios creó al hombre, los creó a todos. Aún Dios creó a ese ángel cuando no se llamaba Satanás, porque Dios no creó a un Satanás, pero no vamos a ver eso hoy. Entonces en Génesis 3:15 allí nos encontramos las dos simientes, y desde lo que inició allá hasta ahora tiene mucha repercusión. Entonces me detuve mucho aquí. Dice que Adán es la cual es figura del que había de venir. Veamos que está hablando de una persona, no dice de algo que había de venir, sino que está hablando del que había de venir, está hablando de una persona. Voy a pasarme a, dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Quién? Jesucristo. Más adelante en las cartas paulinas vamos a encontrar donde a Jesucristo se le llama Jesucristo hombre, porque él se encarnó en carne y hueso. Jesucristo fue encarnado y no reencarnado, y ahí se cae esa creencia de la reencarnación, porque Cristo jamás reencarnó. Cristo encarnó, que es diferente. Dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por un solo, ¿quién? Jesucristo. Jesucristo. No nos dice que San Tadeo, que San Rafael, que San Ernestino, que Santa Marta, que Santa Bárbara, que Santa María. La Biblia en ningún momento nos da esos nombres. Dice que a través de Jesucristo. Entonces dice aquí, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Ahora yo me voy a saltar hasta el 21. Verso 21, estoy en Romanos 5. Entonces le leo Romanos 5, verso 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Quién? Jesucristo, Señor nuestro. No dice Santa María, Señora nuestra. No dice Santa Bárbara, Señora nuestra. No dice Santa Lucía, Señora nuestra. No dice San José, Señor nuestro. Ni pone nombre de ningún ministro aquí. Dice que es para vida eterna mediante ¿quién? Jesucristo, Señor nuestro. Y le he leído con la Biblia, y usted puede buscarlo por usted mismo en la Biblia. Lea Romanos 5.
desde el verso 12 hasta el 21. Y ya me detuve bastante allí, que pues podría llegar con este video hasta aquí, pero voy a adelantar un poquito más. Tenemos más citas que nos habla del postrer Adán, pero ya aquí tomé varios minutos. Entonces, ya hablamos de Cristo, la simiente de la mujer. Hay cosas que un caballero no las podrá hacer. Porque, por ejemplo, el traer al Mesías a esta tierra, un hombre no podía dar a luz al Mesías. Y no es que estamos poniendo al hombre de menos, porque no se puede hacer. Toda mujer que dice que es espiritual no puede ir sobre la cabeza, sino de que Dios puso a cada quien en su lugar. Entonces, Jesucristo vino por medio de una mujer. Él nació, porque las mujeres somos las que podemos concebir. Entonces, Él nació por medio de una mujer que se llamó María, una mujer escogida y una mujer elegida. Entonces, allí dice Génesis 3:15. Podemos ver Hebreos 11:4, que dice Hebreos 11:4. Abel tipifica también en el Génesis. Abel, a quien Caín mató, Abel tipifica a nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Abel fue el primer pastor. Él fue el primer pastor de ovejas, porque en aquel tiempo Abel no estaba pastoreando personas. En el tiempo de la Biblia, en el Antiguo Testamento, pastor le llamaban a un hombre que pastoreaba animales, que se le llaman ovejas. Entonces Abel no andaba pastoreando gente. Abel andaba pastoreando animalitos. Ese animalito peludo que usted conoce, de donde hacen estas hermosas, donde confeccionan estas hermosas telas, para cuando llega el invierno, nosotros nos abrigamos y estamos bien calientitos. Entonces esos animalitos llamados ovejas, era que Abel era el pastor de esas ovejas, no que Abel andaba pastoreando personas, andaba pastoreando animales que se llaman ovejas. Adán fue el primer sacerdote. Cristo es el sacerdote ahora. Ya no hay más sacerdotes como habían en el Antiguo Testamento, porque ahora el principal sacerdote es nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Y sí me pueden decir, mira hermana Magali, allá en Pedro dice que nosotros somos linaje escogido, sacerdotes y reyes y tararara. Me pueden decir la otra parte. Pero recordemos que hay un sacerdote por excelencia, sí lo hay, que es nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Entonces, Abel tipifica a nuestro Señor Jesucristo y que Abel fue asesinado por su propio hermano. Entonces, veamos qué dice Hebreos 11. Hebreos 11 dice, ¿dónde me quedé? Es que tengo varias notas aquí. 11:4, pero no las voy a dar todo porque entonces vamos a hacer un video como de 2 horas. Y yo sé que esos videos tan largos no los ven. Hebreos 11:4 dice, por la fe, Abel no solo era un pastor de ovejas. ¿Cuántos quieren pastorear hoy en día? Hoy muchísima gente quiere ser pastores. Pero veamos el primer pastor de la humanidad, que fue Abel. El primer pastor fue asesinado porque aquel hombre a quien Dios llame como un verdadero pastor va a tener muchísimos enemigos y principalmente serán aquellos en que él considera su familia. Dice aquí
que Abel no solo fue pastor de animales, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era ¿qué? Justo. Que Abel no solo era un pastor, tenía fe. ¿Y qué más dice la Biblia? Justo. Para que la Biblia llame a alguien justo, mis hermanos, la Biblia no le va a andar llamando más en aquellos tiempos a cualquiera justo. ¿Por qué, hermano? Porque con nuestra lengua podemos pecar a cada rato. Con nuestros ojos podemos pecar. Con nuestra mente podemos deducir cosas que no son. Con nuestra mente podemos estar señalando al hermano, podemos defender a algunos de nuestra postura porque nos caen bien, pero podemos señalar a aquel con quien no estamos de acuerdo. ¿Verdad? Pues Abel no era de esas personas. Dice la Biblia que Abel era justo. Y la Biblia en los tiempos antiguos no le iba a andar llamando a cualquiera justo. Porque allá los de Sodoma y Gomorra, ¿por qué los quemó Dios? ¿Por qué Dios los quemó? ¿Por qué eran justos? No, porque eran injustos. Eran unos pleitosos. Los de Sodoma y Gomorra eran unos pleitosos, eran unos violentos. Pues Abel no era de esas personas que le andan haciendo violencia a los demás. Abel no era de esas personas que le andaban robando a los demás. Dice la palabra de Dios que Abel era ¿qué? Justo. Y por eso Caín lo odiaba, porque Caín no podía ser como su hermano y lo odiaba, dice. Había odio en Caín, así como hoy en día hay odio. Hay un odio que se levanta contra aquellas personas que Dios las ha levantado. Hay un odio contra ellos. Hay un aborrecimiento, y es que eso comenzó desde el Génesis. Desde el Génesis comenzó eso. Entonces dice aquí que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Abel nunca dijo, ay, mi sacrificio es mejor. Ay, yo canto más bonito. Yo soy el adorador más cotizado, más famoso, más buscado. No, mis hermanos. Abel no andaba haciendo esas pantomimas, porque era una persona humilde. Él no andaba sacando los títulos. Ay, yo fui a la Harvard a estudiar. Yo fui a Cambridge. Yo tengo tantos doctorados. No. Abel no, mis hermanos. Era una persona sencilla, humilde. Pastor de animales. Él no era pastor ni de personas, pero era un elegido. Y eso es lo que a nosotros nos debe de alegrar. Y que estemos satisfechos de que Dios nos eligió, que Dios nos escogió. No tenemos por qué sentir envidia de otro. Porque el libro de Salmos dice que el rey David dijo que él tuvo envidia y que casi sus pies resbalan. En nuestro corazón no tiene que haber envidia. Que porque aquel prospera en esto y lo otro, prospera como una espuma, pues hay que dejarlo, que prospere como una espuma. Que prospere. Porque hay fama que es pura espuma. Hay una prosperidad que es pura espuma nada más. Por un momentito, ante los ojos de Dios es menos que segundos. Abel no era un envidioso. Abel no era un buchinchero. Abel no era de las personas que defienden su postura, pero sí ridiculizan y señalan al otro. Eso no es ser justo tampoco. Dice que Abel era justo. Dice que Abel tenía fe. Dice que Abel era pastor de ovejas. No se atrevió a ser pastor de personas como hoy.
que quieren tener llenísima la iglesia para luego decir cuánto han crecido, para luego sacarlo por todas las redes sociales y gritarlo, que ellos sí pueden. Pues la Biblia dice que Abel era justo. ¿Y por qué a Dios? Porque al Padre le agradaba los sacrificios de Abel. ¿Por qué Dios estaba tan alegre con Abel? Es que no es todo lo que nosotros podamos hacer. Es nuestro corazón. Es cómo presentamos nuestras acciones, nuestro comportamiento. Cómo somos ante Dios realmente. Y no ir a Dios con hipocresía. No ir a Dios con falsedad. No ir a Dios poniéndonos máscaras, sino ser reales ante el Señor y podernos desnudar ante Dios. Poderle entregar al Señor todo de nosotros. Entonces dice que Abel era justo. No le iba a llevar al Señor una ofrenda allí, que la oveja iba a llegar con la pata rota. Porque Abel no le llevaba dinero a Dios. No le llevaba dinero. Le llevaba oveja. Oveja que él mismo pastoreaba. Le llevaba oveja al Señor. Y dice que le llevaba lo mejor al Señor. Mientras que Caín le llevaba lo podrido a Dios, lo que a él no le servía. Eso le llevaba. Entonces dice que Abel era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. No fue Caín, ni Adán, ni Eva, ni los hermanos de Abel que daban testimonio de Abel. Era el mismo Dios dando testimonio. ¿Será que Dios puede dar un buen testimonio de nosotros o de alguien? ¿Será que Dios sí puede decir, este es mi hijo y es fiel, es justo, tiene fe? ¿O será que Dios puede encontrar cosas allí escondidas, como las encontraba en Caín? Y dice allí que Dios podía dar testimonio de sus ofrendas. Y Abel no llevaba dinero. Abel no llevaba diezmos. Abel no llevaba primicias. Porque todo eso aparece después, mis hermanos. Y dice aquí, y muerto, ya estando muerto, aún habla, se lo dije por 3 veces, por ella. O sea que su testimonio y el mío, aún después que muramos, aún después que nosotros, si el Señor nos permite morir, ese testimonio va a permanecer. Si fue un testimonio, si fue un buen testimonio o un mal testimonio, donde el nombre del Señor a veces es blasfemado, el nombre del Señor, a causa de un mal testimonio, a causa de las malas acciones, a causa de los malos comportamientos, como puede ser alabado el nombre del Señor, también puede ser blasfemado. Pero Abel dice que él se encargó. Abel sí vivía para el Señor. Abel sí vivió para el Señor, tanto así que se habla en el Génesis de él y se habla en Hebreos de él. Y Abel tipifica a nuestro amado Señor Jesucristo. A él tipificó, Abel, como también Adán tipificó a nuestro Señor Jesucristo. Y no voy ni siquiera por la mitad, hermanos, y yo sé que ya tomé bastante tiempo. Lo vemos
en la época de Noé y el diluvio. ¿Dónde está eso? En Génesis 6:10. Él es el arca. Nuestro amado Jesucristo es el arca. Allí lo vemos tipificado en aquella arca donde dice que Noé no cerró la puerta, sino que fue Dios que cerró la puerta en el arca. Va a llegar un momento en que el periodo de la gracia cerrará. Va a llegar un momento porque cuando la iglesia sea levantada, el tiempo de la gracia termina. Entonces el tiempo de salvación es hoy. No vamos a entrar ahora en el tema de la gran tribulación, pero sí van a haber almas que se van a salvar en el periodo de la gran tribulación, pero no va a ser igual a que sean salvos en este tiempo. Porque en este tiempo a usted y a mí nadie le anda confiscando sus bienes como en el tiempo de Nerón. Nadie le quita a sus hijos y se los viste de oveja para que se los coman los leones, como sucedió en el Coliseo romano con el emperador Nerón. Mis hermanos, estamos en el tiempo de la gracia y este tiempo está culminando. Entonces el tiempo de salvación es hoy. Hoy en día hay gente que se ríe de la venida de Dios, de los juicios de Dios, todo esto. Pero la Biblia nos habla de todo esto. Mire que yo quería terminar hoy este tema para pasar a otro. Porque vemos más adelante, vemos a Jesucristo tipificado en Isaac como el Cordero en Génesis 22, 7, 8. Vemos a Jesucristo tipificado como la escalera de Jacob en Génesis 28. Vemos a Jesucristo tipificado en José en Génesis 37, 50. Y hasta allí voy a llegar para no hacer otro video. Bendito sea el nombre del Señor para los que estuvieron conmigo hasta el fin de este mensaje, de este precioso video. Yo espero que sea de mucha ayuda para usted. Estudia los demás capítulos y versículos que dije al final. Estúdielos. Si usted quiere que yo haga otro video hablando de los últimos versículos y mensajes, me puede escribir en los comentarios en YouTube, en la caja de comentarios. Ahí me puede escribir si usted quiere que terminemos los otros versículos de último, porque ya tomé mucho tiempo y yo sé que a la audiencia no le gusta escuchar videos demasiado largos, sobre todo cuando son videos que tratan de escudriñar, de estudiar más la palabra. Yo sé que hay personas que les gusta, yo sé personas que no, porque a mí me escriben a mi mensajería aparte y ahí me dicen, verdad, hay personas que sí les gusta, me dicen, hermana Magali, me gusta la palabra profunda. Hay personas que sí, que les gusta la palabra que es profunda, que no les gusta la palabra solo así por encima, sino que les gusta ir más allá. Y esto que no vimos los significados de los nombres en hebreo, como Abraham, como Isaac. Hay tantas cosas, mis hermanos. Hay muchísimas cosas que hablar de este tema que acabamos de ver. La palabra es inmensa, es inmensa. ¿Por qué? Porque viene de Dios. Porque viene de Él, mis hermanos. Solo es que nosotros nos dispongamos en las manos de Dios Todopoderoso y que nos enamoremos de Dios, que nos apasionemos por Dios y que nos enamoremos y nos apasionemos por la palabra de Dios, por el estudio de la Biblia. Enamórese de Dios y de la palabra de Dios, porque una vez que nosotros nos marchemos de esta tierra, lo único que nos quedará al final, mis hermanos, es haber conocido un Dios grandioso y haber amado su palabra, porque acuérdese que la familia, aquí en la tierra, mis hermanos, un día que morimos, dejamos de ser familiares de ellos, o ellos murieron, dejaron de ser nuestros familiares, mis hermanos, en esta tierra.
Pero lo que sí nos podemos llevar de esta tierra es haber conocido un Dios tan grandioso, haber logrado abrazar esa salvación que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús y poder despertar un día y ver verdaderamente a nuestro Creador como Él es. Porque hasta ahora dice Pablo, que lo vemos, dice, ahí dice Pablo, ¿verdad? Que andamos a tientas, pero en aquel gran día o cuando cerremos nuestros ojos, o sea que Cristo venga hoy, entonces lo veremos, dice, tal como Él es. Qué maravilloso es eso, que nuestra meta sea eso, que tu meta no solamente sea ser un profesional, que tener un carro, que tener una casa, que tener esas cosas. Si tú te lo propones, tú lo alcanzas. Esas cosas no están allá arriba, pero estas verdades eternas, lo celestial, lo divino, lo espiritual, eso viene dado por Dios, y por eso el Señor hoy te está buscando. Por eso el Señor hoy te llama. Por eso el Señor hoy quiere que ajustes tus cuentas con Él, para que tu alma no sea perdida en una eterna condenación. Porque a esta tierra viene ira venidera. Pero para los que reciban al Señor no hay ira. Para los que reciban al Señor y anden conforme a la palabra de Él, a sus mandamientos, para ellos no hay ira. Para ellos hay salvación. Para ellos hay paraíso. La Biblia nos habla de todo eso. Pero aquel que rehúsa, niega al Señor, que rechaza a Dios, que lo aborrece, pues dice la Biblia que hay ira reservada por cuanto rechazó la verdad de nuestro Señor y escogió voluntariamente la condenación eterna. Pero Dios no quiere que nadie se pierda, dice la palabra. Así que hasta aquí ha sido todo. Va a ser hasta la próxima. Dios bendiga a José Atilio Vázquez Hernández. Yo sé que entraron aquí más personas. Vi por allí, no vi nombres, porque a veces la plataforma no te da los nombres, pero yo vi allí personas entrando. Así de que, y también los vi saliendo. Quiero decirle algo, no se asuste si yo elevo la voz. Esa es la manera como yo hablo. Fue así como a mí me enseñaron cuando yo exponía. Fue así que a mí me enseñaron que tengo que hablar alto. Y esto que no estoy hablando con todas las fuerzas de la voz. Yo tengo alta voz, hermanos. Es algo con lo que yo lucho a diario. A mí me cuesta estar en lugares donde piden que la voz sea bien bajita. Casi siempre en esos lugares yo me mantengo mejor silencio, porque si yo hablo, ya todos los que están ahí, vuelven a ver ahí cuando yo empiezo a hablar. Es una cosa, mis hermanos, que mejor yo en esos lugares, mire, mejor prefiero estar con mi boquita, le digo, cerrada. Pero cuando me toca hablar, pues hablo, mis hermanos. Si usted me conoce más a fondo, usted me ve aquí, usted puede decir que señora más gritona, que me asusta. Pero si usted me conoce en persona, usted se dará cuenta, mis hermanos. Para hablar la palabra de Dios es así como el Señor a mí me usa. Pero verdaderamente yo, si no tengo nada que hablar, mire, cierro mi boca. No opino, no digo nada, hasta me preguntan, hasta me tienen que decir, hable, por lo menos diga algo. Pero cuando yo hablo la palabra de mi Señor, entonces sí, mis hermanos, allí voy con todo, le digo. Así que por favor, si a usted le parece que yo le grité, no vaya a creer que yo le quise faltar el respeto o que yo soy muy regañona, le voy a decir. Nunca es esa mi intención, regañar a las personas, porque yo sé que a las personas hay que hablarle con respeto. Eso es lo que siempre me han enseñado a mí. Así de que bueno, va a ser hasta la próxima. Que Dios me le bendiga de gran manera.